cuento he leído. Se llama Las medias de los flamencos y nos cuenta por qué los flamencos tienen las patas rojas. Me gustó tanto que lo voy a volver a leer. ¿Quieren que se los lea? Había una vez... Las medias de los flamencos. Una vez, las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y llevaban colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y la nariz igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes, porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos, y, sobre todo, el de las víboras de coral. Entonces, un flamenco dijo: «Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros». Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén. Tan tan, pegaron con las patas. «¿Quién es?», respondió el almacenero. «Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras?». «No, no hay», contestó el almacenero. «Están locos. En ninguna parte van a encontrar medias así». Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo: «Buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella». Los flamencos le dieron las gracias. Se fueron donde la lechuza y le dijeron: «Buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras». «Con mucho gusto», respondió la lechuza. «Esperen un segundo y vuelvo». Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. «Aquí están las medias», les dijo la lechuza, «pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar». Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víbora y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos, y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco, que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron bien qué eran esas medias. «¡No son medias!», gritaron las víboras. «Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias». Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor. Pero qué gran aventura tuvieron los
Hola, soy un flamenco. ¿Tienes medias rojas, blancas y negras? ¿Ah? Pero tú eres un flamenco, como los del cuento. ¿Y qué haces aquí? Estoy buscando medias para adornar mis patas y verme mejor en el baile a la orilla del río. ¿El baile que organizan las víboras de coral? Sí, ¿cómo lo sabes? Acabo de terminar de leer un cuento que enseña por qué tienes las patas rojas. Sí, tengo las patas rojas. Antes no eran rojas. No, antes eran blancas. Blancas. ¡Qué aburrido! Sí, lo mismo pensaban los flamencos del cuento. Por eso salieron a buscar medias rojas, blancas y negras. Y como tú. Sí, estoy buscando medias rojas, blancas y negras para parecerme a las víboras de coral. Pero tú no necesitas medias. Tus patas son rojas, no blancas. Es un color que combina con el resto de tu cuerpo. Tienes razón. ¿Y tú sabes por qué son rojas? Sí, son rojas porque fueron mordidas por las víboras de coral, que pensaron que tus parientes flamencos habían matado a sus hermanas para ocuparlas como medias. Oh, ¿y fueron ellos? Ellos no tuvieron la culpa, fueron engañados por un tatú o quirquincho, como les decimos acá. Él los mandó donde una lechuza que les dio los cueros para usarlos como medias. ¿Y todo eso lo aprendiste leyendo el cuento? Sí, gracias a mi comprensión del texto narrativo, reconstruyendo la secuencia de las acciones de la historia, me di cuenta de que eres un flamenco, como los del cuento. Y también supe la razón de por qué tienes las patas rojas. Sí, me gustan mis patas rojas. Ya no quiero medias para cubrirlas. No después de saber lo que les pasa a mis parientes flamencos. Ahora solo quiero volver a mi hogar. ¿Sabes cómo ayudarme? Sí, tú vives en el río, junto con los yacaré, las ranas y las víboras. Solo tienes que seguir la ribera del río hasta llegar a tu hogar. Gracias. Me iré caminando con mis patas rojas por el río. Adiós. ¡Adiós, flamenco! ¿Ven, niños? De manera explícita, el cuento nos enseñó la historia de las patas de los flamencos. Pero de manera implícita, nos enseñó a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. No necesitamos cambiar, ni medias nuevas para ser aceptados por nuestros amigos. Ahora, su profesor o profesora les explicará el significado del mensaje implícito o explícito. Pongan mucha atención y nos vemos en una próxima teleclase, amigos. ¡Adiós!